Kenneth Clark fue un historiador del arte británico nacido en Inglaterra en 1903 en el seno de una familia escocesa, que se había enriquecido por su bisabuelo, el inventor de la bobina de algodón. Comenzó a desarrollar prontamente una faceta de interés por el arte, gracias a su talento increíble para el dibujo y a la visita de una exposición de arte japonés en Londres. Efectuó sus estudios primarios en Winchester, donde el propio director, devoto de la pintura y escultura italiana, inspiró a Clark a apreciar las obras de Giotto, Botticelli, Bellini y compatriotas. Allí también pudo leer los escritos del crítico de arte John Ruskin, que le influirán por el resto de su vida, no solo en juicios artísticos, sino también en sus creencias sociales y políticas progresistas. Posteriormente, estuvo en el Trinity College de Oxford, donde abandonó las esperanzas de convertirse en artista y puso sus miras en la historia del arte. Estudió finalmente Historia Moderna, graduándose con honores. Con su brillantez, atrajo la atención de Charles Bell, guardián del Departamento de Bellas Artes en el Museo Ashmolean, quien lo convirtió prontamente en su discípulo y le aconsejó que realizara una tesis sobre el Renacimiento gótico en la arquitectura, porque el tema había dejado de ser importante ya que no se había publicado ningún estudio serio desde el siglo anterior, por lo que Clark decidió marchar a Florencia para documentarse por una larga estancia. Aún así, nunca llegó a completar su tesis renacentista y publicó una primera obra versando acerca de un tema comentado por Bell en The Gothic Revival. Bell le presentó a Bernard Berenson, un estudioso británico influyente del Renacimiento italiano y constructor de importantes museos y colecciones privadas, quien le invitó a realizar un proyecto conjunto sobre los dibujos de Leonardo da Vinci en el castillo Windsor, que durante esa época era muy indocumentado. A raíz de esta colaboración, la carrera de Clark comenzó a despegar, realizando años más tarde una exposición de pintura italiana en la Royal Academy, que le elevaría al podio de los historiadores del momento. En 1931, cuando Bell se retiró, Clark asumió su posición como guardián del Departamento de Bellas Artes de Ashmolean. Entre 1935 y 1945, asumió la dirección de la National Gallery de Londres, así como la supremacía de la Royal Collection, convirtiéndose a sus 31 años en el director más joven de la historia y añadiendo a la colección grandes obras de Rubens, Rembrandt, Poussin. Más tarde, fue nombrado por el rey Jorge V como topógrafo de las fotos de este, lo que le condujo a su designación como caballero comendador de la Orden del Baño. Durante la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a poner en refugio el patrimonio que estaba en su mano, pero cuando ésta acabó, renunció al cargo como director del museo y se centró en la escritura artística que había dejado de lado. En los años posteriores, se convirtió en profesor de Historia del Arte en la Universidad de Oxford y realizó varias de sus grandes obras, siendo conocido por su capacidad ensayística y divulgativa de libros y medios de comunicación. En 1969 alcanzó la fama internacional con su serie Civilization, A Personal View. Un año más tarde le fue otorgado el Pariato Vitalicio de Barón Clark en Salwood, en el condado de Kent, y recibió la Orden de Mérito. Falleció en 1983 a causa de una enfermedad. Su popularidad en el siglo XX fue muy amplia y sus obras se convirtieron en el objetivo para los grandes historiadores de la historia del nuevo arte. Clark tuvo siempre en mente la idea de divulgar sus conocimientos a todo tipo de público, con lo que centró sus proyectos en llegar de la forma más amplia posible a la población. En este sentido, cuando trabajaba como director de la National Gallery, llevó a cabo destacadas innovaciones con el fin de atraer a un mayor número de visitantes. Por ejemplo, durante los años de la guerra ofreció conciertos, así como estableció la idea de la imagen del mes. Por otra parte, también se convirtió en un notable conferencista, dado que consideraba que debía compartir sus conocimientos y saberes con las masas. Aunque las conferencias le permitían ejercer en cierto modo esta función, sería en 1954 cuando empezaría a trabajar para la televisión, primero en la administración y más tarde como redactor y presentador de una serie de programas. Es cierto que ya había realizado alguna aparición con anterioridad, pero en estos momentos se convertirá en una pieza fundamental en el desarrollo de este tipo de programas de divulgación cultural. Trabajó para el canal ITV y su primera serie, hecha en 1958, recibió el nombre de Is Art Necessary? Seguidamente salió a la luz Five Revolutionary Painters y conforme iba ejecutando este tipo de producciones iba mejorando sus métodos.
En 1966 se emitió The Royal Palaces of Brain y Three Faces of France. Ahora bien, sería entre 1966 y 1969 cuando realizaría su serie Civilization, A Personal View for Kenneth Clark, nombre que recibió porque no abarcaba toda la amplitud de la civilización, sino únicamente Europa occidental, a excepción de España, desde finales de la Edad Media hasta principios del siglo XX. En ella, Clark se encargó de redactar y presentar 13 programas centrados en las artes visuales y la arquitectura, además de otras secciones más breves. Para la realización de la serie, él mismo visitó diferentes regiones de 13 países y el rodaje supuso la aparición de nuevos estándares, modificando la forma de entender la televisión cultural. De hecho, se convirtió en toda una revelación, y junto a ello, Clark consiguió aumentar el interés de la gente por el arte, incrementando de forma considerable el número de visitantes en los museos. Más adelante, se emitieron otra serie de programas como Pioneers of Modern Painting o su serie sobre Rembrandt. Aunque los programas televisivos de Clark le hicieron llegar a las masas, también escribió un importante número de libros y artículos. Realiza una gran cantidad de ensayos sobre historia del arte. Por ejemplo, tiene publicaciones acerca de Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Rembrandt, John Constable, Botticelli, así como también escritos en los que habla de conceptos como la belleza femenina, el desnudo, la obra de arte o la importancia del paisaje. The Gothic Revival, An Essay in the History of Taste, publicado en 1928, es un libro paradigmático de Clark, en el que introduce al lector en el Renacimiento gótico, centrándose tanto en aspectos arquitectónicos como en artes decorativas. Last Lectures by Roger Fry, de 1939, nos muestra varias conferencias inacabadas escritas por Roger Fry en las que se abarcan diversos estilos artísticos, que van desde la antigüedad hasta la actualidad, en diferentes regiones del mundo. Resulta interesante la introducción de láminas fotográficas que sirven como acompañamiento al texto. En Landscaping to Art, de 1949, trata de darnos una idea ampliada sobre la concepción del paisaje desde la Edad Moderna hasta la contemporánea. En ella, nos explica que los paisajes son una serie de símbolos descriptivos que representan la percepción de lo que llamamos naturaleza a lo largo de la historia. Añade que el artista paisajista no solo está interesado en imitar la apariencia exacta de estos objetos, sino en interpretarlos en equivalentes inteligibles. Su atención principal se centra en establecer sus formas en patrones atractivos. El símbolo perfecto de la simbiosis entre los componentes de la naturaleza es la concepción del jardín cerrado, en el que las paredes de este jardín desaparecen bajo el efecto de una nueva idea de espacio y una nueva percepción de luz. Pone como ejemplo por antonomasia de la luz, en la obra de Hubert van Eyck, la adoración del Cordero Místico. Destaca también obras de Greengold y Aldorfer, pero también de Tintoretto y El Greco. Por otro lado, explica cómo el descubrimiento de la escultura del mundo clásico cambia la concepción del paisaje, pues añade al arte paisajístico un aspecto virgiliano, evocando la antigüedad, destacando así a artistas como Bellini o Giorgione, además de a Tiziano. Clark expone que el paisaje no está en el cubismo, como tampoco lo está en el arte abstracto, llegando él mismo a cuestionarse si el paisaje como arte ha llegado a su fin. Afirma, por otra parte, que el arte sobrevivirá si la raza humana también lo hace. Este libro supone la consecuencia de una forma de vida que se está desvaneciendo, con el que nos invita a una reflexión profunda acerca de nuestras conductas mediante el estudio del paisaje en la Edad Moderna, comparándola con nuestra era y nuestra manera de vivir. Por otra parte, realiza una nueva interpretación sobre el desnudo en la historia del arte en The Nude, de 1956, donde trata por primera vez el desnudo como forma independiente, como un género más. Distingue el concepto de desnudo indefenso, empobrecido y subyugado, naked, del desnudo seguro y próspero, nude. Clark muestra a sus lectores con un conocimiento general no solo la relevancia de la figura humana como forma de expresión artística, sino también el interés por la antigüedad, frente a una actitud moderna que olvida los temas de la mitología, cuestionando la teoría de la imitación. Trató de dar cabida a la persistencia de la antigüedad pagana en el motivo del cuerpo humano, asimilando toda la perspectiva del arte europeo. También fue el primer libro que no aborda este tema desde la perspectiva de la erudición, sino desde una mirada humana, no como incentivo para la acción, sino como la invitación a la contemplación,
identificando lo sensual y lo racional. Se sitúa en el centro de la experiencia estética, como resultado de nuestra experiencia encarnada de la palabra, nuestras propias proporciones físicas y el ritmo de nuestro conocimiento. En The Romantic Rebellion, Romantic vs. Classic Art, de 1973, abarca la lucha entre el estilo romántico y el estilo ortodoxo. Estos son solo algunos de sus títulos, ya que su vida terminaría con un gran número de libros e investigaciones publicados, así como 2 autobiografías. Este hombre de carácter enigmático logró convertirse en una fundamental figura dentro de la historia del arte, producto de su trabajo, como queda reflejado en sus numerosas publicaciones, conferencias, programas y en todo el legado que ha dejado para la posteridad.